despertar del multimillonario, una historia de valor incalculable. Antes de sumergirte en ella, cuéntanos desde qué ciudad la ves. Déjala en los comentarios. Y no olvides calificar esta historia del 0 al 10 al final. Disfrútala. Ignorada durante 2 años por su marido millonario. Pero cuando otro hombre mostró interés genuino, perdió el control y actuó. ¿Qué harías si tu vida, cuidadosamente construida, se desmoronara repentinamente con una sola chispa? Prepárate, porque esta es la historia de Eleanor Vance, una mujer que se atrevió a exigir lo que merecía. Eleanor Vance se despertó a las 5:30 am. Como siempre, su rutina era sagrada. Salir de la cama en silencio, vestirse con algo discreto y dirigirse a la cocina antes de que apareciera. Leo Maxwell, su esposo desde hacía 2 años y director ejecutivo de Maxwell Holdings, desayunó exactamente a las 6:15 am y 15 minutos. Ese fue todo el tiempo que tuvo para comer y desaparecer. Su matrimonio se había concertado cuando la empresa de su padre, Vance & Company, estaba al borde de la quiebra. Los Maxwell necesitaban una esposa respetable para Leo, y los Vance necesitaban dinero. Así de simple, un acuerdo comercial disfrazado de matrimonio. En 2 años, habían intercambiado menos de 100 palabras. El martes por la mañana, algo cambió. Cuando el Eleanor bajó a la cocina, Leo ya estaba allí, impecablemente vestido con su traje gris oscuro, con la mirada fija en su teléfono. Se puso rígida. Esto nunca había sucedido. Eleanor. Su voz grave la sobresaltó. Sí. Su voz salió más débil de lo que quería. ¿Tienes algo adecuado para un evento corporativo? Ni siquiera levantó la vista de su tableta. No lo entiendo. Es una pregunta simple. ¿Tienes un neumático adecuado para acompañar al director ejecutivo de Maxwell Holdings a una cena de gala? Su corazón latía con fuerza. En 2 años nunca había aparecido en público con él. ¿Por qué me preguntas esto? Leo finalmente la miró como si realmente la viera por primera vez. Porque vienes conmigo mañana por la noche. Evento de la asociación empresarial a las 19:00. ¿Pero por qué? Nunca tengo que hacerlo, porque necesito parecer un hombre de familia estable. La interrumpió con frialdad. Eres mi esposa. Al menos en el papel, habrá inversores internacionales, contratos millonarios. Las palabras la golpearon como piedras. El Eleanor sintió que se le enrojecía la cara de humillación, pero se aferró a su dignidad. ¿Y si no quiero ir? Leo arqueó una ceja, visiblemente sorprendido por su resistencia. Eso no es una opción, Eleanor. Es una tarea. ¿Una tarea? Repitió con amargura. Como todo en mi vida. Por un instante algo cruzó el rostro de Leo. Parecía casi arrepentimiento, pero se desvaneció enseguida. Tienes que estar presentable, continuó. Eleanor levantó la barbilla con orgullo. ¿Presentable? Ni siquiera sabes quién soy. Yo no. Leo, durante años no se preocupó por averiguarlo. Sé suficiente. Entonces dime cuál es mi comida favorita. ¿Qué estudié? ¿Qué hago durante las largas horas que me ignoras en esta casa? Leo permaneció en silencio, visiblemente incómodo. Eso es lo que pensé. Eleanor sonrió, una sonrisa triste y cómplice. Iré a tu evento, señor Maxwell, pero no porque sea una tarea. Iré porque después de todos estos años de ser invisible, tengo curiosidad por ver este mundo que elegiste antes que a mí. Pasó junto a él y salió de la cocina con la cabeza bien alta. Leo se quedó allí observándola subir las escaleras. Por primera vez en 2 años, vio realmente a la mujer con la que se casó. Eleanor tenía una presencia elegante, incluso con su ropa sencilla. Había fuerza en sus movimientos, una serena dignidad en su porte, algo que él nunca antes había notado. Arriba, Eleanor estaba sentada en la cama, con el corazón aún acelerado. Mañana por la noche, por primera vez en 2 años, la verían en público como Eleanor Maxwell. La pregunta era, ¿estaba preparada para lo que eso podría traer? Abajo, Leo se quedó en la cocina, con una extraña opresión en el pecho. ¿Por qué su reacción lo había afectado tan profundamente? La noche siguiente, Eleanor se miró al espejo por 20ª vez. El vestido verde esmeralda que había elegido era sencillo pero elegante. El único que tenía que era realmente adecuado para un evento formal. Evento.
Exactamente a las 7 p.m. bajó. Leo la esperaba en la sala, impecable con su esmoquín negro. Al verla se detuvo un instante, como si algo en ella lo hubiera sobresaltado. «Te ves bien», fue todo lo que dijo. Pero Eleanor notó que sus ojos se posaban en ella más tiempo del necesario. El coche los llevó rápidamente al Hotel Grandeur Palace. Permanecieron en silencio durante el viaje, pero lo que ninguno de los dos sabía era que esa noche lo cambiaría todo. En el gran salón de baile, cientos de magnates, inversores y figuras de la élite circulaban entre copas de champán y negocios discretos. Eleanor, por primera vez desde su matrimonio, se sentía viva. «Leo, mi hombre, qué sorpresa. Maravilloso». Nunca nos presentó a su esposa, Robert Hayes. Leo la presentó con frialdad. La inversionista internacional Eleanor. «Mi esposa». Robert le besó la mano con ternura. «Encantado, señora Maxwell. Debo decirle que Leo es un hombre afortunado». Eleanor sonrió. Una sonrisa genuina que Leo nunca antes había visto. «El placer es mío, Sr. Hayes. Por favor, llámeme Robert. Dime, ¿qué haces además de iluminar cualquier habitación a la que entras por primera vez?» «Soy Sue». Alguien se interesó de verdad en conocerla y Eleanor floreció. «Me gradué con una maestría en administración de empresas y también tengo un doctorado en economía», respondió, ignorando la mirada de sorpresa de Leo. «Siempre me han interesado las inversiones estratégicas y el análisis de mercado». «Fascinante. Deberías trabajar con tu marido. Por desgracia, nunca me ofrecieron esa oportunidad». Robert miró a Leo con curiosidad. «Bueno, si alguna vez necesitas una segunda opinión sobre inversiones, me encantaría charlar contigo». Durante toda la velada, Eleanor estuvo radiante, hablando de economía, arte y literatura. Era brillante, segura de sí misma, llena de vida. Y Leo vio por primera vez a la mujer extraordinaria que había ignorado durante años. Pero lo que más le perturbaba era la forma en que otros hombres la miraban. Cómo Robert nunca le quitaba los ojos de encima. Cómo sonreía con los demás de una manera que nunca le sonreía a él. Y cuando Robert se despidió, diciendo, «Espero que podamos cenar pronto para hablar de negocios». Y Eleanor respondió, «Sería un placer». Leo sintió algo que nunca antes había experimentado. Celos puros, crudos e incontrolables. De regreso a casa, el silencio era aún más denso. Pero esta vez era diferente. Leo no podía dejar de pensar en la mujer sentada a su lado. Y Eleanor, por primera vez en 2 años, se sintió como una persona real. Ninguno de los dos sabía que esa noche había sembrado la semilla de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. El sol de la mañana entraba a raudales en la habitación de Eleanor a través de las cortinas de lino, pero ella apenas lo notó. Sentada en el borde de la cama, sostenía su teléfono. Un mensaje de Robert Hayes en la pantalla. «Fue un placer conocerla anoche, Sra. Ezra Maxwell. Me gustaría invitarte a cenar esta noche solos para hablar de ideas de negocios. ¿Qué te parece?». Reescribió el texto 3 veces, con el corazón entre la curiosidad y la cautela. Robert había estado encantador la noche anterior con su sonrisa fácil y su interés genuino. Pero lo que la hizo dudar no fue él, fue Leo. El recuerdo de su mirada en el coche, una mezcla de tensión y algo que no podía descifrar, aún la inquietaba. En la cocina, el aroma a café recién hecho la sorprendió. Leo nunca se preparaba su propio café. Al bajar, lo encontró sentado en la isla, sirviendo el oscuro líquido en una taza. Llevaba una camiseta azul oscuro, arremangada hasta los codos, dejando al descubierto sus brazos definidos. Por primera vez, Eleanor notó lo humano que parecía tras sus impecables trajes. «Buenos días», dijo sin la frialdad habitual en su tono. Había algo diferente en su voz, casi vacilante. «Buenos días», respondió ella, manteniendo la distancia. Tomó una manzana del frutero y empezó a cortarla, intentando ignorar su presencia. «Sobre anoche», empezó Leo, pero se detuvo como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Lo hiciste bien, mejor de lo que esperaba». Eleanor levantó la vista sorprendida. Un cumplido de Leo. «Gracias»,
dijo con insistencia. No sabía que me estabas prestando atención. Hizo una mueca, pero no respondió. En cambio, preguntó, ¿qué te pareció el evento? Ella dudó. Era la primera vez en 2 años que iniciaba una conversación que no se centraba en órdenes ni negocios. Era interesante. Gente interesante. Conversaciones inesperadas como Robert Hayes. Su tono era neutral, pero había un matiz oscuro. Eleanor sintió que se le subía el calor al rostro. Era amable, educado, a diferencia de otros que solo hablan de números. Leo dejó la taza en la encimera con más fuerza de la necesaria. ¿Amable?, repitió, casi como si tanteara la palabra. Te invitó a salir, ¿verdad? Me pidió mi número. Ella se dio la vuelta, con el cuchillo aún en la mano, y luego volvió a atacar, desafiante. ¿Nunca te importó lo que hago? Eso no es cierto, dijo, pero su voz delataba incertidumbre por primera vez. Leo parecía desorientado, su intensa mirada fija en ella con una intensidad que la desarmó. No es cierto. Dio un paso al frente, con la manzana olvidada en el mostrador. 2 años, Leo. 2 años. ¿Y tú? Nunca me preguntaste cómo estaba, qué sentía, qué quería, qué había estudiado. Ahora, porque un hombre me trató como persona, se interesó en mis conocimientos. Decides preocuparte. Abrió la boca, pero no salió nada. El silencio entre ellos era denso, cargado de cosas no dichas. Finalmente, Leo habló en voz baja. ¿Vas a cenar con él? Eleanor le sostuvo la mirada, sintiendo una mezcla de ira y algo más peligroso. Esperanza. Sí, dijo con firmeza. Lo haré. Leo apretó los labios, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando su taza de café intacta en la encimera. El restaurante que Robert había elegido era un oasis de sofisticación en el centro de la ciudad. Lámparas de araña de cristal reflejaban luces suaves y la música de un piano en vivo inundaba la sala. Eleanor eligió un vestido azul claro con un escote sutil y una falda vaporosa cuel que realzaba su figura. Cuando llegó, Robert ya la esperaba, impecable con un traje color carbón, con una cálida sonrisa iluminando su rostro. «Te ves maravillosa, Eleanor. Leo es realmente afortunado», dijo levantándose para acercarle la silla. «Gracias», respondió ella con una tímida sonrisa. Se sintió viva, notada, algo que no había experimentado en años. La cena transcurrió con naturalidad. Robert era un conversador nato, contando historias de sus viajes por Europa y Asia, preguntándole por sus intereses y riéndose de sus chistes. Por primera vez en mucho tiempo, Eleanor se sintió más que una simple sombra. Hablaron de estrategias de inversión para su negocio, ideas para startups e incluso libros que le encantaban. Algo que a Leo nunca le importó saber. «Tienes chispa», dijo Robert, inclinándose ligeramente para apartarle la silla mientras terminaban de comer. «Es una pena que no todos lo vean», sonrió. Pero un destello de desconfianza la invadió. El comentario, aunque halagador, parecía tener una intención que no estaba lista para explorar. Después de todo, no imaginaba que otros supieran de su matrimonio fallido. «No todos tienen la oportunidad de darse cuenta», respondió, mirando su copa de vino. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Leo estaba sentado en su estudio de la mansión, con la pantalla de su portátil en blanco. Sostenía un vaso de whisky, pero no bebía. Su mente estaba en otra parte, en la sonrisa que Eleanor le dedicó a Robert, en cómo parecía tan cómoda con otro hombre. Nunca antes había sentido celos, y la sensación era como un veneno que corroía su calma habitual. Intentó trabajar, pero las hojas de cálculo no tenían sentido. Cogió el teléfono y abrió un viejo mensaje de un colega que mencionaba la cena de gala. «Tu mujer arrancó el espectáculo anoche», decía el mensaje. Leo cerró los ojos, intentando apartar la imagen de Eleanor, radiante, hablando con otros hombres. ¿Por qué le molestaba tanto? Impulsivamente agarró las llaves del coche. No estaba seguro de qué iba a hacer, pero no podía quedarse quieto. En el restaurante, la cena estaba a punto de terminar. Robert había pedido la cuenta, pero antes de que pudieran levantarse, extendió la mano por encima de la mesa y rozó ligeramente los dedos de Eleanor. «Espero que podamos repetirlo».
Estuvo buenísimo. Voy a poner en práctica lo que me enseñaste aquí, dijo con un tono suave, pero cargado de algo más. Ella retiró la mano con suavidad, sonriendo para suavizar el gesto. Fue una velada encantadora, Robert, pero soy una mujer casada. Un matrimonio que no parece muy presente, respondió, ladeando la cabeza. Te mereces más, Elinor. Antes de que ella pudiera responder, una sombra se cernió sobre la mesa. Leo permaneció allí, con el rostro como una máscara de control, pero sus ojos ardían con una mirada salvaje. Eleanor, dijo en voz baja. Es hora de irnos, se levantó Robert, sorprendido, pero no intimidado. ¡Qué sorpresa! No sabía que vendrías con nosotros. No me uní, dijo Leo sin apartar la vista de Eleanor. Estoy aquí por mi esposa. El aire se volvió denso. Eleanor sintió que el corazón le latía con fuerza, no de miedo, sino de algo que no podía identificar. Conozco el camino a casa, Leo, dijo ella con voz firme. No tenías que venir, quizás quería, replicó él, y había algo en su voz, una vulnerabilidad que ella nunca antes había percibido. Robert se levantó, ajustándose el puño. Bueno, parece que la noche ha terminado. Eleanor, fue un placer. Leo, cuídate. Se fue, dejando un silencio incómodo. El viaje a casa en coche fue silencioso, pero el aire estaba eléctrico. Eleanor miraba por la ventana, intentando procesar lo que acababa de suceder. Leo, por su parte, apretaba el volante con fuerza, con los nudillos blancos. ¿Por qué has venido al restaurante?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Él dudó. Algo que rara vez hacía. Porque no podía quedarme en casa sabiendo que estabas con él, se burló. Antes nunca te importó. Quizás era un idiota, dijo con fiereza. Quizás estoy empezando a ver cosas que no veía. Eleanor sintió una opresión en el pecho. Era la primera vez que Leo admitía algo así, pero no sabía si podía confiar en ello. No puedes simplemente decidir qué te importa ahora, Leo. No después de tratarme como un mueble durante tanto tiempo. Metió el coche en el garaje de la mansión y se giró hacia ella. Por primera vez, su mirada no era fría. Sé que te fallé, dijo. Pero ayer en el evento y hoy vi quién eres y no puedo dejar de pensar en ello. Abrió la puerta del coche, pero antes de salir lo miró. Si quieres que me crea, Leo, tendrás que hacer algo más que aparecer en mi cena. Subió las escaleras sin mirar atrás, pero el corazón le latía con fuerza. Algo había cambiado entre ellos, algo peligroso y nuevo. Leo permaneció en el coche, con el eco de sus palabras resonando en su mente. Por primera vez sintió miedo, no de perderla por otro hombre, sino de no tener la oportunidad de conocerla de verdad. Esa noche, mientras el Eleanor yacía en la cama, una certeza la invadió. La situación había cambiado, y ella ya no era la mujer invisible que aceptaba migajas, pero era lo que Leo sentía: amor, celos o simplemente miedo de perder algo que nunca había valorado. Eleanor se despertó con el suave canto de los pájaros en el exterior, pero la tranquilidad de la mañana no se comparaba con la tormenta que sentía en su pecho. La noche anterior aún resonaba en su mente. Leo apareciendo en el restaurante, la confesión vacilante, la mirada en sus ojos que parecía transmitir algo más que celos. No sabía qué sentir, rabia por años de indiferencia, curiosidad por este nuevo Leo que parecía estar emergiendo, o peor aún, la esperanza de que algo realmente cambiara. Bajó las escaleras con cautela, esperando encontrar la cocina vacía como siempre. Pero allí estaba, Leo de nuevo, sentado en la isla, removiendo algo en una cacerola. El olor a huevos y tostadas se filtraba en el aire. Llevaba una sencilla camiseta azul claro y vaqueros, un look informal que Eleanor casi no reconoció. «Buenos días», dijo, volviéndose con una sonrisa tímida. «He preparado el desayuno». Se detuvo en la puerta, con los brazos cruzados. «Nunca preparas el desayuno». «Quizás estoy probando algo nuevo», respondió colocando un plato de huevos revueltos y tostadas en la mesa. «Siéntese, por favor». Eleanor dudó, pero la curiosidad la venció. Se sentó, manteniendo la postura rígida. «¿Qué pasa, Leo? Primero el evento, luego la cena, ahora esto. ¿Qué quieres?».
Se sentó frente a ella con la mirada fija en ella. «Quiero hablar, hablar de verdad». «¿Hablar?», se rió con incredulidad. «Lo sé. Quizás por fin te estoy viendo», dijo en voz baja. «Fui un idiota». Las palabras la tomaron desprevenida. Había sinceridad en ellas, pero Eleanor no quería dejarse convencer. «Las disculpas no bastan», dijo con claridad. «No se puede deshacer el tiempo con huevos revueltos». Leo hizo una mueca como si aceptara el golpe. «No intento deshacerlo, intento empezarlo. Si me dejas». Miró el plato intacto que tenía delante. «¿Por qué ahora? ¿Por Robert?». No lo negó rápidamente. «O quizás un poco». Me hizo ver lo ciega que estaba. «Pero no son solo celos, Eleanor. Eres tú. Tu forma de comportarte, tu forma de hablar, tu forma de manejar las cosas. Nunca lo había visto antes, y ahora no puedo dejar de pensar en ello». Su corazón se aceleró, pero mantuvo una expresión neutral. «Quiero que vengas a trabajar conmigo a Maxwell Holdings», dijo. «Tienes un MBA y un doctorado en economía. Eres brillante, siempre lo has sido. Te quiero en la empresa, no como mi esposa, sino como alguien que puede marcar la diferencia». Eleanor levantó la vista sorprendida. «¿En serio? Vamos», dijo. «Empieza por el equipo de planificación estratégica. Demuéstrales lo que puedes hacer. Y quizás podamos aprender a conocernos mejor». Sintió una oleada de calor en el pecho, una mezcla de orgullo y duda. Era todo lo que siempre había deseado. Ser vista, ser valorada, tener la oportunidad de demostrar su potencial. Pero la desconfianza aún la dominaba. «¿Y si digo que no?». Leo sonrió con tristeza. «Entonces seguiré intentándolo. Pero espero que digas que sí». Miró los huevos, que ya se enfriaban, y tomó una decisión. «Lo pensaré», dijo, levantándose. Los siguientes días fueron un baile de cautela. Leo parecía decidido a demostrar que sus palabras no eran vanas. Llegaba temprano a casa, le preguntaba cómo le había ido el día. Intentaba iniciar una conversación sobre libros o películas. Eleanor respondía con cautela, manteniendo la guardia, pero no podía negar que algo estaba cambiando. La casa, que una vez había sido un mausoleo de silencio, empezaba a vibrar el viernes. Aceptó la oferta de trabajar en Maxwell Holdings. Llegó a la oficina vestida con un elegante traje blanco y el cabello recogido en una elegante coleta. Leo la presentó al equipo como Eleanor Vance, nuestra nueva jefa de planificación estratégica, sin mencionar que era su esposa. Eso le gustó. Por primera vez se sintió valorada por quien era, no por su apellido. El trabajo era desafiante, pero emocionante. Eleanor se sumergió en el análisis de mercado, las reuniones con clientes y las propuestas de expansión. El equipo la respetaba, y sus ideas empezaron a llamar la atención de los directores. Leo la observaba desde lejos con un orgullo que él mismo no comprendía del todo. Una noche, tras una larga reunión, la invitó a tomar un café en la terraza del edificio. El cielo estaba despejado y la ciudad brillaba a sus pies. «Estás impresionando a todos», dijo, entregándole una taza caliente, «incluyéndome a mí». Leo dejó la taza en la pared y le tomó la mano. Un gesto tan inesperado que ella no la apartó. «Porque siento algo que nunca antes había sentido», dijo con voz ronca. «No puedo explicarlo, Eleanor, pero cuando te veo, cuando te escucho, es como si despertara de un sueño. Quiero ser el hombre que te mereces si me dejas intentarlo». Las palabras la invadieron como una ola. Quería dudar de él, quería protegerse, pero algo en sus ojos, una mezcla de miedo y esperanza, la hizo dudar. «Tienes mucho que demostrar», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió él, y por primera vez sus dedos se entrelazaron. Las semanas siguientes fueron una revelación. Leo siguió sorprendiéndola con pequeños gestos. Una flor en su escritorio, un mensaje preguntándole si necesitaba algo, una invitación a almorzar juntos. Eleanor empezó a bajar la guardia, permitiéndose reír de sus chistes, compartir anécdotas de su infancia, sentir el consuelo de su presencia. Un sábado por la noche la invitó a cenar en casa, algo que nunca habían hecho. El comedor estaba iluminado con velas, y Leo había preparado un risotto de limón. Imperfecto, pero hecho con esmero. «No soy chef», dijo entre risas.
pero espero que sea comestible. Ella rió entre dientes, y el sonido le llenó el corazón. Durante la cena hablaron de todo: sueños, miedos, recuerdos. Eleanor le contó su pasión por la pintura, algo que había abandonado tras casarse. Leo prometió comprarle lienzos y pinturas. Después de cenar se sentaron en el sofá con una copa de vino entre ellos. La conversación se apagó, pero el silencio era reconfortante. Leo la miró un instante, con los ojos brillantes bajo la tenue luz de la lámpara. «Eleanor», dijo con voz grave, «te amo». Se tensó ella, con la copa de vino a medio camino de la boca. Leo se inclinó y la besó. Un beso tímido, tentativo, pero lleno de promesas. Y por primera vez se entregaron de verdad el uno al otro. La noche fue intensa, marcada por caricias delicadas y emociones intensas. Cuando Leo descubrió que ella aún era virgen, se detuvo, con los ojos abiertos como platos. «Tú nunca...» Ella negó con la cabeza, pero sostuvo su mirada. «Nunca a nadie, Leo. Ahora eres tú». La atrajo hacia sí, besándola con una pasión renovada. Esa noche, Eleanor se durmió en sus brazos, sintiendo por primera vez que pertenecía a su mundo. Leo despertó mirándola, con el corazón lleno de certeza. Haría lo que fuera por retenerla a su lado. Pero en el fondo de su mente, una sombra persistía. Un secreto que aún no había revelado. Un contrato que lo cambiaría todo si ella lo supiera. La luz de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas de la habitación de Eleanor. Pero no se levantó de inmediato. Se quedó allí tumbada, con los ojos abiertos, intentando procesar sus emociones. La habían abrumado desde la noche anterior. La entrega a Leo, la vulnerabilidad compartida, la calidez de sus brazos, todo parecía un sueño, pero también un vínculo. Quería creer en el nuevo Leo, en el hombre que prometía amarla, pero una voz en su cabeza le advertía. En la cocina, el silencio solo lo rompía el sonido de la cafetera. Leo ya se había ido a trabajar, dejando una nota en la encimera. «Reunión temprana. Nos encantó nuestra noche. Nos vemos en la oficina. Eres increíble en el equipo». Eleanor sonrió al leerla. Decidió ir temprano a la oficina. Quería concentrarse en el trabajo, organizar sus ideas y quizás ver a Leo antes de que empezara su jornada. Se puso una elegante blusa gris, se recogió el pelo en una coleta baja y caminó hacia la sede de Maxwell Holdings. No encontró a Leo enseguida. Empezó a trabajar y durante un descanso, mientras tomaba un café en la sala de descanso, se dio cuenta de que Leo no había aparecido en todo el día. Había mencionado una reunión, pero algo parecía fuera de lo común. Curiosa, decidió ir a su oficina en la planta ejecutiva. Su secretaria, Clara, estaba al teléfono, y Eleanor aprovechó la oportunidad para entrar sin avisar. La oficina de Leo estaba impecable, con estanterías de madera oscura y una vista panorámica de la ciudad. Había papeles esparcidos por su escritorio, algo inusual para el hombre metódico que ella conocía. Se sentó en su silla casi por impulso y comenzó a leer los documentos. Eran informes financieros, acuerdos de asociación. Nada fuera de lo común hasta que una carpeta azul escondida bajo una pila de papeles llamó su atención. El título del papel era simple: Acuerdo de fusión empresarial, Maxwell Holdings, y Vance y Eleanor quedaron boquiabiertos. Abrió el expediente con manos temblorosas y cada palabra que leía era como una explosión. El documento, fechado hacía años, detallaba la fusión de las empresas familiares, pero una cláusula resaltada en amarillo le hizo un nudo en la garganta. Como parte del acuerdo, Eleanor Vance se casaría con Leo Maxwell, lo que garantizaría la consolidación de bienes y la estabilidad financiera de ambas partes. Sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. El matrimonio que siempre supo que era concertado no era solo una conveniencia. Era una transacción, un documento comercial frío firmado por su padre y el padre de Leo. Una nota manuscrita con tinta roja en el margen decía: asegurar la discreción de la cláusula matrimonial para evitar la resistencia de la novia. La letra era de su padre. Eleanor Vance miró fijamente el expediente. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Se sintió traicionada, vendida, reducida a una simple línea de un contrato.
Todo lo que Leo le había dicho en los últimos días, el amor, las promesas, los gestos de cariño, ahora le parecía un cruel engaño. ¿La habría manipulado para mantenerla atada al acuerdo? ¿Habrían sido los celos y la arrogancia parte de un plan para proteger los intereses de la empresa? Cerró rápidamente el expediente y lo guardó donde lo había encontrado. Cuando Leo entró, con una sonrisa que se desvaneció rápidamente al ver su expresión. Eleanor ya tenía las manos entrelazadas. «Eleanor, ¿qué pasa?», preguntó, acercándose para besarla. «Lo sé todo», dijo ella con voz fría pero con un toque de dolor. «El contrato, la fusión. ¿Cómo lo hiciste?». «No importa cómo», interrumpió. «Lo que importa es que lo sabías. Sabías que solo era un peón en un juego de negocios. Y aún así me dejaste vivir esos años como un fantasma en esa casa mientras tú cosechabas los beneficios de mi humillación». «No es así», dijo, acercándose. «Al principio, sí, fue un acuerdo. Pero ahora, ¿y ahora qué?». Se rió, una risa triste y desolada que resonó en su corazón. «¿Cómo puedo creerte, Leo, si todo empezó con una mentira?». «Porque es verdad». Alzó la voz, pero no había ira, solo desesperación. «No te había visto antes, Eleanor. Estaba ciego, atrapado en mi mundo, en los negocios, en las expectativas. Pero cuando te vi en ese evento, cuando me di cuenta de quién eres realmente, todo cambió». Ella negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Esperas que crea que, tras descubrir que mis padres me vendieron, aceptaste este trato sin preguntarme qué quería? Tenías miedo de que me enamorara de Robert y quisiera dejarte y terminar con esta farsa, ¿verdad?». Leo se pasó una mano por el pelo, angustiado. «No, no es eso. Sé que me equivoqué. Debí haber sido sincera desde el principio. Pero por favor, escúchame. No quise hacerte daño. Al principio solo eran negocios. Pero ahora lo eres todo para mí, todo para ti». Dio un paso atrás. Sus palabras sonaron huecas. «No sabes lo que sentí al leer ese contrato. Cómo me sentí utilizada, traicionada. Mis padres me vendieron, Leo, y tú fuiste cómplice. No quería esto», dijo con la voz quebrada. «Lo acepté porque era lo que mi familia esperaba. Pero te juro, Eleanor, que lo que siento ahora es real. Te amo». «El amor no empieza con mentiras», replicó ella. Agarró su bolso y el expediente azul levantándolo como prueba. «Necesito espacio. No me sigas». Salió de la oficina, ignorando su llamada desesperada. El frío viento de la mañana la golpeó como una bofetada, pero no alivió el dolor en su pecho. Caminó sin rumbo, con el expediente en el asiento del copiloto como un peso muerto. Finalmente se detuvo en un parque junto al río, donde se sentó en un banco, con la cara enterrada entre las manos. Los recuerdos de las últimas semanas volvieron a ella en oleadas. La cena, el trabajo en la empresa, la noche en que se entregaron el uno al otro. Todo parecía tan real. Pero ahora se preguntaba si Leo había planeado cada paso para mantenerla bajo su control. La traición de sus padres fue un golpe aún más duro. ¿Cómo pudieron hacerle esto? ¿Vender a su propia hija para una fusión? Horas después, al atardecer, Eleanor tomó una decisión. No podía irse a casa. Todavía no. Llamó a un hotel en el centro y reservó una habitación. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus sentimientos, para decidir qué haría. En la habitación, tiró el archivo sobre la mesa y se sentó, con la mirada perdida en el techo. Su teléfono vibró con mensajes de Leo. «Por favor, llámame. Te quiero. Podemos hablar». «No quiero perderte». Los borró todos sin leer el resto. El dolor era sofocante, pero una pequeña parte de ella aún escuchaba la voz de Leo, la sinceridad en sus ojos. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si su amor era real a pesar de todo? Pero ¿cómo podría volver a confiar después de una traición tan grande? Esa noche, Eleanor lloró hasta quedarse dormida, con el archivo azul a su lado. Después de mucho tiempo, supo que la respuesta tardaría en llegar. Pero también sabía que ya no era la mujer invisible de hacía 2 años. Cualquiera que fuera el futuro, lo afrontaría con la fuerza que había descubierto en su interior.
La luz de la mañana se filtraba en la habitación de hotel de Eleanor por la ventana. Decidió darse un baño caliente, con la esperanza de que el agua disipara parte de la confusión. Mientras el vapor empañaba el espejo, pensó en Leo. Su imagen en la oficina, su rostro angustiado y su voz quebrada se resistían a abandonar su mente. Parecía devastado. ¿Pero era sincero? ¿O era solo el miedo a perder el control del acuerdo lo que lo impulsaba? Y a sus padres, ¿cómo podría enfrentarlos sabiendo que la habían vendido en una fusión? Se vistió con una blusa holgada y vaqueros, algo sencillo que la hizo sentir ella misma de nuevo, no la esposa del director ejecutivo ni un peón en un contrato. Bajó al restaurante del hotel a tomar un café, pero la comida le pareció poco apetitosa. Mientras revolvía su capuchino, una repentina náusea la hizo dejar la cuchara. «Qué extraño», pensó. Quizás era el estrés. Ignoró la incomodidad y cogió su teléfono, que mostraba varias llamadas perdidas de Leo y un mensaje de su madre. «Hija, necesitamos hablar. Llámame». El Eleanor borró el mensaje sin responder. Decidió caminar por la ciudad para despejarse. El centro estaba lleno de gente corriendo y vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Pasó por una librería y entró, atraída por el olor a papel. Buscó sin rumbo, pero las palabras parecían distantes. Se sentó en un banco al fondo de la tienda, intentando ordenar sus pensamientos. Quería espacio, pero también respuestas. Quería perdonar, pero su orgullo se mantenía firme. Y, sobre todo, quería comprender qué estaba pasando realmente. Al regresar a su habitación, encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. El papel era elegante, con el logo de Maxwell Holdings. Lo abrió distraídamente y encontró una carta manuscrita con la letra de Leo. «Eleanor, no sé si leerás esto, pero tengo que intentarlo. No hay palabras que puedan deshacer lo que hice o dejé de hacer a lo largo de los años. Acepté el contrato porque perseguía algo. Ser más que un simple director ejecutivo, más que un nombre en un libro de contabilidad. Pero me equivoqué muchísimo, y te hice daño. Pero créeme cuando te digo que las últimas semanas, las últimas noches, han sido las más auténticas de mi vida. Te amo, Eleanor, y no es por culpa ni por miedo, es porque eres la mujer más increíble que he conocido. Si quieres espacio, lo respeto. Pero quiero que sepas que lucho por ti. No nos abandones, Leo». La carta temblaba en sus manos. El Eleanor sintió que las lágrimas regresaban. Pero esta vez eran diferentes. No solo de dolor, sino de una emoción que no quería nombrar. Guardó la carta en su bolso y decidió que necesitaba más tiempo. Llamó al hotel y extendió su reserva 2 días más. Mientras tanto, en la sede de Maxwell Holdings, Leo estaba irreconocible. Canceló reuniones, dejó correos electrónicos sin responder y pasó horas mirando por la ventana de su oficina. Clara, su secretaria, entró con una pila de documentos, pero dudó al verlo. «Señor Maxwell, ¿estás bien?», preguntó con cautela. «No», respondió él con brusquedad. «Pero yo sí». Clara se encogió de hombros, pero no insistió. Cuando se fue, Leo cogió el teléfono y llamó al asesor legal de la empresa, Michael. «Quiero una reunión urgente de la junta directiva», dijo. «Hoy a las 18 cones, y llama a los representantes de Vance y Comey Imports. La fusión está estabilizada». «Los números, no se trata de números», lo interrumpió Leo. «Se trata de algo más grande». Esa noche, la sala de conferencias de Maxwell Holdings estaba abarrotada. Los directores intercambiaron miradas curiosas mientras los representantes de Vance & Company, incluido el padre de Eleanor, Richard Vance, esperaban con impaciencia. Una reunión de emergencia. «Convocamos esta reunión para discutir la fusión de nuestras empresas, o más precisamente, para disolverla». Un murmullo recorrió la sala. Richard Vance se puso de pie, con la cara roja. «¿Qué dices, Leo? Este acuerdo es la base de nuestra recuperación». «Lo sé», dijo Leo, tranquilo pero firme. «Pero también sé que este acuerdo tuvo un precio incalculable». «Eleanor». Richard dudó, pero insistió. «Esto es absurdo. El matrimonio fue consensual». «No fue consensual.
interrumpió Leo con voz firme. Tú, mi padre, la manipulaste, y yo lo acepté, pero ahora ya no seré parte de ello. Abrió una carpeta y acercó un documento al otro lado de la mesa. Este es el plan de disolución. Maxwell Holdings volverá. ¿Alguna compensación económica? A partir de hoy nuestras empresas están separadas. El silencio era ensordecedor. Uno de los directores, un hombre llamado Thomas, habló con incredulidad. Leo, esto costará miles de millones. La Junta no lo aprobará. Qué lástima que ya lo haya hecho, dijo Leo mirándolos a los ojos. Como mayor accionista, mi decisión es definitiva. Y para que no quede ninguna duda, renuncio a mi puesto de director ejecutivo. Con efecto inmediato, Richard Vance dio un puñetazo en la mesa. «Te has vuelto loco por una mujer». «No por una mujer», replicó Leo, «sino por tu hija, la mujer que vale más que cualquier fortuna, cualquier empresa, cualquier contrato. Eleanor no es un peón en un juego. Ella es mi esposa, y se lo demostraré con algo más que palabras». Salió de la habitación, dejando la pizarra en un silencio atónito. En el pasillo, ignoró la mirada desconcertada de los empleados al subir las escaleras y se dirigió al hotel donde se alojaba Eleanor. Pero al llegar, dudó. No quería obligarla a nada. En cambio, dejó otro sobre en recepción con una sola nota. «Hice lo que debí haber hecho hace años. Eres libre, pero si quieres, te espero». En el hotel, Eleanor recibió el sobre y lo abrió con el corazón acelerado. Pero la nota era demasiado breve para explicarlo todo. Encendió la televisión y las noticias estaban en todos los canales de negocios. Leo Maxwell dimite como director de Maxwell Holdings y disuelve la fusión multimillonaria con Vance, quien ocupaba el cargo. En entrevistas con analistas se especulaba sobre los motivos, pero nadie mencionó su nombre. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Leo lo había dejado todo: la empresa, el poder, la fortuna que lo definían, para ella. El miércoles, otra sorpresa la golpeó aún más fuerte. Decidió ir a una farmacia cercana y compró una prueba de embarazo casi por impulso. En el baño del hotel miró las 2 líneas en la pantalla con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Estaba embarazada, el hijo de Leo, concebido esa noche de mutua sorpresa. La noticia lo cambió todo. Eleanor llevó a cabo la prueba. Las lágrimas corrían a raudales. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de la vida que llevaba, del futuro que necesitaba construir. Decidió confrontar a sus padres antes de tomar ninguna decisión. Caminó hacia su casa con el expediente azul en su bolso. Cuando su madre abrió la puerta, Eleanor no perdió tiempo. «¿Por qué me hiciste esto?», preguntó mostrando el documento. Su madre, Helen, palideció. «Hija, era por nuestro bien». «¿Por nuestro bien?», Eleanor rió con amargura. «Me vendiste como si fuera una mercancía». Richard apareció en la sala, con el rostro tenso. «No lo entiendes, Eleanor. La empresa estaba quebrando. Era la única salida. Y yo fui el precio», dijo con voz temblorosa. «Nunca me preguntaste qué quería. Y ahora Leo lo ha tirado todo por la borda. Ha tirado miles de millones. ¿Y aún crees que tenías razón?». Helen empezó a llorar, pero Eleanor no cedió. «Necesitaba oír esto de ti», dijo. «Pero no soportaré el peso de tus decisiones. Ya no». Salió de casa sin mirar atrás, sintiéndose más ligera, pero aún perdida. El bebé lo cambió todo, pero su orgullo aún le impedía buscar a Leo. Necesitaba tiempo para decidir si el amor que él decía sentir era mayor que el dolor que le había causado aquella noche en el hotel. Eleanor dormía con la mano en el vientre, soñando con un futuro que aún no podía vislumbrar. Pero por primera vez sintió que tenía el poder de elegir. Por la mañana, sentada al borde de la cama, cogió la prueba de embarazo. Las 2 líneas seguían mirándola como un secreto viviente y decidió que necesitaba enfrentarse a Leo, no como la esposa de un acuerdo, sino como la mujer que ahora gestaba a su hijo. Se puso un vestido blanco impecable que parecía reflejar la necesidad de un nuevo comienzo y caminó hacia la mansión. El camino familiar se sentía nuevo, como si cada curva del camino le prometiera algo. Entró en la entrada, respiró hondo y entró con el corazón latiéndole con fuerza. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido de algo que se removía en la cocina.
Encontró a Leo allí, de espaldas a ella, preparando el desayuno con fruta y croissants. Llevaba una camiseta azul y vaqueros, una sencillez que aún la sorprendía. Al verla se quedó paralizado, con los ojos abiertos de sorpresa y alivio. «Eleanor», dijo con voz suave, casi asustada. «¿Has venido? Tenemos que hablar», respondió ella, manteniendo la postura firme, pero con la voz ligeramente temblorosa. Leo dejó el plato de comida y se acercó, pero mantuvo la distancia, como si temiera asustarla. «Sé que no merezco que estés aquí», empezó, «pero me alegra mucho que hayas venido». La interrumpió, levantando la mano. «Vi las noticias, Leo. Disolviste la fusión, renunciaste a la empresa». La miró a los ojos sin apartar la mirada. «Tú vales más. No quiero vivir en un mundo donde creas que solo eres un peón en un contrato. Te quiero, Eleanor. Y si eso significa renunciar a todo, lo haré sin pensarlo 2 veces». Leo dio un paso al frente, con la mirada encendida y una intensidad que la hizo dudar. «Eres una mujer brillante y fuerte que me hizo querer ser mejor. Quiero pedirte un favor. Quiero pedirte una oportunidad para construir algo real juntos». Sintió que las lágrimas amenazaban con asomar, pero las contuvo. «He descubierto algo, Leo», dijo en un susurro. «Algo que lo cambia todo». Él hizo una mueca. Dwinst preocupado. «¿Qué?». Eleanor respiró hondo, sus manos tocándose el vientre instintivamente. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue profundo, como si el mundo se hubiera detenido. Leo la miró fijamente, con el rostro transformado por una oleada de emociones. Conmoción, alegría y miedo. De repente cayó de rodillas frente a ella, con las manos temblorosas al sujetar las suyas. Las lágrimas corrían por su rostro, algo que Eleanor jamás imaginó ver. «¿Un hijo?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Nuestro hijo?». Ella sintió que las lágrimas se le escapaban libremente. «Sí, nuestro». Leo la abrazó con ternura, como si temiera romperla. «Lo juro, Eleanor», murmuró contra su cabello. «Voy a ser el hombre que tú y nuestro hijo merecen. Voy a pasar el resto de mi vida demostrándolo». Finalmente se dejó caer en su abrazo. Los siguientes días los pasó reconstruyéndose. Eleanor regresó a la mansión, pero insistió en conservar su propia habitación por ahora. Quería espacio para procesarlo todo, pero no pudo evitar confiar en él poco a poco. Leo lo respetaba, pero no se acobardó. Le preparaba café todas las mañanas, le preguntaba por sus citas prenatales y asistía a todas. Incluso empezó a leer libros sobre paternidad, lo que la hacía reír. Una tarde la sorprendió con una propuesta. «Quiero fundar algo propio», dijo mientras paseaban por el jardín de la mansión. «Una empresa propia, no Maxwell Holdings ni Vance Company, algo que sea exclusivamente nuestro». Eleanor arqueó una ceja, intrigada. «¿Una empresa? Sí», dijo con entusiasmo. «Maxwell Advanced Consulting. Tienes la mente para la estrategia. Yo tengo la experiencia. Podemos ayudar a las pequeñas empresas a crecer. Haz algo con propósito». Sonrió. La idea despertó algo en ella. «Me gusta», admitió. «Pero tiene que ser equitativo. Socios, no jefe y subordinado». «Socios», coincidió él extendiendo la mano. Lo estrechó, sintiendo una calidez al tacto. Semanas después, Eleanor decidió que era hora de algo más grande. Se sentó con Leo una tarde tranquila y le dijo: «Quiero casarme contigo otra vez. Pero esta vez, por decisión propia, un matrimonio de verdad». Leo se quedó sin palabras, con los ojos brillantes. «¿Estás seguro?». «Sí», respondió ella. «Quiero que nuestro hijo nazca sabiendo que sus padres se eligieron mutuamente, no que fueron forzados». Planearon una ceremonia pequeña pero significativa en un jardín junto al mar. Eleanor lució un vestido blanco vaporoso con flores en el pelo, y Leo un traje de lino. No hubo inversores, ni contratos, ni intereses comerciales, solo amigos cercanos, la brisa marina y un amor que, contra todo pronóstico, había florecido. Durante los votos, Leo le tomó las manos y le dijo: «Prometo ser el hombre que te mereces y lo cumpliré cada día. Me enseñaste lo que es el verdadero amor, Eleanor».
Y ahora, con nuestro hijo en camino, prometo cuidarte y proteger a nuestra familia con todo mi ser. Ella sonrió, entre lágrimas. Me viste cuando era invisible, Leo, y ahora te elijo a ti. No por trabajo, sino porque te quiero. Y así, lo que empezó como un contrato frío se convirtió en una verdadera historia de amor. No perfecta, pero elegida, difícil y, sobre todo, sorprendente. ¿Qué te pareció la historia? Deja tu opinión en los comentarios con una calificación del 0 al 10. Suscríbete al canal y activa la campana para seguir todas nuestras historias. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.